Sistema nervioso periférico y sus partes más importantes, como son los pares craneales, los pares espinales y los ganglios asociados. Los pares craneales, que también son llamados nervios craneales, los cuales son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. A su vez, están conectados al encéfalo estos y tienen la función de ramificarse, extenderse hacia diferentes partes del cuerpo y cumplir funciones. Por ejemplo, el nervio gástrico se ramifica sobre todas las vísceras, además de diferentes nervios sensitivos y motores. Los pares craneales se llaman así porque se encuentran a pares al existir uno en el lado derecho y otros en el lado izquierdo del cerebro. Así hay 12 nervios craneales apuntando hacia el hemisferio derecho y 12 apuntando hacia el izquierdo, de manera simétrica. Ahora bien, ¿cuáles son los 12 pares craneales uno por uno y sus principales funciones? Veamos. Encontramos el nervio olfatorio. Este nervio craneal se dedica a transmitir especialmente información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato. Por lo tanto, es una fibra aferente, es el más corto de los pares craneales, ya que su lugar de destino está muy cerca de la zona del encéfalo. 2. El nervio óptico. También forma parte de las fibras aferentes y se encarga de transmitir al cerebro la información visual que recoge del ojo. Surge desde el encéfalo. 3. El nervio oculomotor, también conocido como motor ocular. Común este nervio craneal, ya que manda órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en los movimientos de los ojos y hace que la pupila se dilate o se contraiga. Cuarto, el nervio troclear o patético. Como el nervio oculomotor, este par craneal se ocupa del movimiento de los ojos. En concreto, le manda señal al músculo oblicuo superior del ojo, el cual donde surge este par de nervios es en el mesencéfalo. Encontramos un quinto par nervioso que es el nervio trigémino. Se trata de uno de los pares craneales mixtos porque tiene funciones tanto motoras como sensoriales en su facete. El nervio sensorial motor manda órdenes a los músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que como el nervio craneal sensorial recoge información táctil propioceptiva del dolor de varias zonas de la cara y de la boca. Es decir, este nervio trabaja, como lo dice, en con tres pares importantes: la cara, la boca y los movimientos maxilofaciales. En un sexto puesto tenemos al nervio abducente. Es un nervio eferente somático general que inerva el músculo recto lateral extraocular. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. Tenemos un séptimo par craneal llamado nervio facial. Es uno de los pares craneales mixtos que se encarga tanto de mandar órdenes a los músculos de la cara dedicados a crear expresiones faciales como las glándulas lagrimales también y salivales. Recoge datos gustativos de la lengua. Un octavo par es el nervio Un octavo par es el nervio
Vestibulococlear. Es un nervio aferente somático especial. Está compuesto por dos partes, el nervio vestibular y el nervio coclear. Estos hacen sinapsis con su respectivo núcleo en el tronco encefálico. El componente coclear permite escuchar, mientras que la porción vestibular participa en el balance y en el movimiento, en la parte más profunda del conducto auditivo interno, y ambas partes se unen. Entran al cráneo a través del conducto auditivo interno. Un noveno par es el nervio glosofaringeo. Es otro nervio multimodal. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del fomar, fora, y sale del cráneo a través del foramen yugular. Este permite deglutir, salivar y percibir las sensaciones del sabor en el tercio posterior de la lengua, así como las sensaciones generales y viscerales en la cavidad oral. El nervio vago o neumogástrico es también un nervio multimodal. Se origina de múltiples núcleos en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Este par craneal es un nervio más largo que todos y el único que va más allá de la región de la cabeza y el cuello. Viaja dentro de las cavidades torácicas y abdominal, proporcionando inervación parasimpática a los órganos viscerales. En el puesto 11 encontramos el nervio accesorio o espinal. Es un nervio aferente que se origina en el tronco encefálico y la médula espinal. Sale del cráneo a través del foramen yugular también y permite la fonación y los movimientos de la cabeza y hombro. Las fibras sensitivas del plexo cervical se unen al nervio accesorio para transmitir las sensaciones generales de los músculos que inervan. Por último, encontramos el puesto 12, este par, que es el nervio hipogloso. Es extremadamente importante para el buen funcionamiento diario del cuerpo, así como lo son todos los diferentes pares craneales. Pero este juega un rol muy importante en las funciones del habla y deglución. Similar al par 9, similar al par 11, ya que el nervio hipogloso también interactúa con el plexo cervical. Decimos entonces que los nervios craneales, de donde emergen exactamente, entonces primero sobre el tallo cerebral está el par 1 y el par 2. Desde el mesencéfalo son el par 3 y el par 4. Desde la plataforma o puente de Barolio son los nervios craneales 5, 6, 7 y 8. Y desde el bulbo raquídeo son los pares craneales 9, 10, 11 y 12. Pero no olvidemos y hablemos sobre qué son los pares espinales. Estos son nervios espinales o raquídeos. Son aquellos cuyo origen se encuentra en la médula espinal y llegan a distintas zonas atravesando los músculos vertebrales. Pertenecen al sistema nervioso somático e incluyen en total de pares nerviosos que inervan todo el cuerpo a excepción de la cabeza y algunas partes del cuerpo. De los 31 pares que forman el conjunto de nervios espinales, existen 8 cervicales, 12 dorsales, 5 sacros y un crucijeo. Además, todos ellos tienen una función mixta, en decir, son tanto sensitivos como motores, llevando información tanto de la médula espinal hacia ella. Los nervios espinales se dividen en 5. Este grupo, cada uno de ellos está relacionado con una zona de la columna vertebral
y sus nombres tienen sus orígenes en las vértebras de las que surgen. Los nervios cervicales son aquellos nervios espinales cuyos orígenes se encuentran en el segmento cervical de la columna vertebral, a pesar de que solo existan 7 vértebras cervicales, desde la C1 hasta la C7. Acordémonos que C1 es donde se ubica la vértebra cervical 1 hasta la vértebra cervical 7. Esto se hace que sean nervios distintos al resto, ya que los demás emergen por debajo de las vértebras, quienes dan sus nombres. Los nervios cervicales, por otro lado, inervan músculos como lo son el esternocleidomastoideo, el músculo esternotiroideo o el músculo omoideo. Los nervios torácicos, por su parte, son 12 y son conocidos como los nervios espinales, cuyos orígenes se encuentran en las vértebras torácicas. Cada uno de ellos sale por debajo de la correspondiente vértebra y sus ramas son directamente hacia los ganglios paravertebrales que forman parte del sistema nervioso autónomo. Los nervios torácicos están involucrados en las funciones de órganos y glándulas de la cabeza, del cuerpo, del tórax y el abdomen, aún más en el tórax y en el abdomen. Encontramos los nervios lumbares. Estos son los que emergen de las vértebras lumbares. Están separados en dos divisiones, unas posteriores y la otra anterior. Las divisiones posteriores son las ramas mediales de las divisiones posteriores de los nervios lumbares. Pasan cerca de los procesos articulares de las vértebras y terminan en el músculo multifido. Estas divisiones son así. Las anteriores son los nervios lumbares y sus ramificaciones aumentan de tamaño cuando más abajo del cuerpo se encuentran. Se unen cerca de los orígenes de los ganglios lumbares y el tronco simpático. Los nervios craneales son 5 pares de nervios espinales que salen por el sacro en la parte inferior de la columna vertebral. Sus raíces comienzan dentro de la columna a nivel de la vértebra 1, donde empieza la cauda equina y más tarde desciende hacia la altura del sacro. Son responsables de la mayoría de las partes, percepciones sensoriales y los movimientos de las extremidades inferiores del cuerpo humano, es decir, de nuestras piernas. El nervio cocigeo. Este es un nervio de 31 de los pares espinales. Surge del cono medular y su raíz anterior ayuda a formar el plexo cocigeo y sus ramificaciones llevan principalmente a la piel sobre la parte trasera del coxis. Por último, es preciso apuntar que los nervios espinales son los encargados de llevar respuesta elaborada por el sistema nervioso central hasta los órganos efectores de tal manera que podamos relacionar y desenvolvernos correctamente en nuestro entorno. Ganglios asociados. Los ganglios se componen a grandes rasgos por cuerpos celulares de nervios aferentes y axones neuronales. Estos ganglios pueden dividirse en sensoriales y autónomos. Donde se encuentran los ganglios nerviosos, como ya sabemos, son ganglios, aunque residen y tienen funciones relacionadas con el sistema nervioso central. Estos no son clasificados dentro de esta estructura, por lo tanto, son considerados partes exclusivas del sistema nervioso periférico y pueden dividirse en dos tipos de ganglios, que son vegetativos, constituidos por células nerviosas multipolares situadas alrededor de las vísceras sobre las que actúan y reciben señales del sistema nervioso central y las envía hacia la periferia. Los ganglios espinales o ganglios de las raíces dorsales. Estos se encargan de recibir señales de la periferia para enviarlas al sistema nervioso del cerebro.